¿Ya? Entonces estamos grabando ahora. Entonces comencemos con esto de los analgésicos opioides, pero antes de esto vamos a hacer algunas definiciones en cuanto a lo que es el dolor y en cuanto a las vías o algunos elementos importantes en la transmisión del dolor. Una que hay una definición del dolor como una experiencia subjetiva, ya sensorial y emocional desagradable, que está asociada a algún daño potencial o lesión. Esa es la definición de dolor. A ver si avanza esto. Y que es subjetiva, ya eso es algo bien relevante, ya que es algo que la persona siente, ya es difícil de expresar, ya porque no tenemos cómo medir esto con un instrumento objetivo, siempre una percepción subjetiva. ¿Cómo se transmite el dolor? Ya para esto existen unas vías del dolor, ya que son encargadas de transmitir el impulso doloroso desde la periferia hasta el sistema nervioso central. ¿Y qué elementos están involucrados acá? Hay tipos de receptores, ¿ya? En la superficie, de la piel o en los órganos internos, ya que son capaces de censar, ¿ya? De censar este estímulo doloroso. Aquí tenemos, por ejemplo, sensores de presión, sensores de calor, sensores de acidez, y estos van a estimular estos nociceptores, y estos van a transmitir este estímulo ahora eléctrico, ya porque estos receptores son capaces de transformar esto en un estímulo eléctrico, van a transportarlo, estos son neuronas de primer orden, se llama, hasta la médula espinal, hasta una zona llamada asta dorsal. Luego, neuronas de segundo orden, que están acá, van a transmitir este impulso nervioso desde la médula espinal ya hasta los núcleos basales del cerebro, como el tálamo, y luego, digamos, a otras vías superiores. También, esto lo van a encontrar en el libro, también tenemos, estas son vías ascendentes, que de alguna forma anatómica van hacia el cerebro, pero también tenemos unas vías descendentes de unas distintas zonas del cerebro que van a modular, ¿ya? Van a ser capaces de modular a nivel sináptico la transmisión de este impulso nervioso. Las vías descendentes generalmente son vías que disminuyen la intensidad del dolor. ¿Cómo se activan estos nociceptores? Podemos tener distintos tipos de estímulos. ¿Ya? Acá tenemos estímulos físicos, ¿no? Por ejemplo, como el calor, el frío, la presión o el daño tisular. Y a su vez también tenemos elementos que pueden ya ser también derivados de este mismo tipo de agresión. Por ejemplo, como las prostaglandinas, que son muy importantes. ¿Ya? Vamos a ver después, cuando veamos analgésico antiinflamatorio, esto es un elemento crucial en la acción de estos fármacos. Ya, las prostaglandinas, la acidez local y otros mediadores como serotonina, bradiquina, ATP, que estos no los vamos a ver tan importante, y la histamina. La histamina, acuérdense que la histamina está asociada a procesos inflamatorios también y pueden, digamos, estimular esta fibra nerviosa. Ya, entonces tenemos elementos físicos, ya, elementos químicos que son capaces de estimular estos nociceptores, y estos nociceptores son capaces de transformar estos estímulos en una señal eléctrica que se va a transmitir a la médula espinal y luego hacia las vías superiores. Aquí podemos ver una especie como de esquema, ya, de cómo son estimulados o tipos de receptores que están involucrados en la activación de la neurona nociceptiva. ¿No? Entonces tenemos distintos elementos acá. Ya tenemos, por ejemplo, vamos revisando. Aquí tenemos algunos elementos, como por ejemplo estos canales TRPV1, que son sensibles a capsaicina, que son capaces ya de depolarizar, ya son canales, ya estos receptores son canales de sodio, que son capaces de depolarizar esta neurona, aumentando, digamos, su actividad y promoviendo la transmisión de impulso nervioso. ¿Okay? Tenemos también, por otro lado, acá los protones, que son capaces también de actuar en estos receptores, o en algunos receptores específicos a acidez, estos también son capaces de depolarizar. Tenemos otros elementos, por ejemplo, las bradiquininas, a través de
receptores acoplados a proteína G, como las prostaglandinas, también son capaces de estimular estas fibras nerviosas. Ya aquí ven ustedes que, por ejemplo, la acción de las prostaglandinas puede activar a PKA y esta abrir canales de sodio, ¿ya? Que son sensibles a voltaje, y esto produce depolarización y activación de estas neuronas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, acá algunos elementos, por ejemplo, como la noripinefrina, cannabinoide, opioide, ya que dependiendo del tipo de receptor también pueden activar ciertos canales de potasio. Acuérdense que el potasio, como es más concentrado en el interior, ya esto puede salir el potasio hacia afuera y esto produce una inhibición de la depolarización. ¿Ya? Y esto es muy resumido, pero por ejemplo, esto aplica, por ejemplo, a la acción analgésica de opioide y cannabinoide. Bueno, y así hay distintos tipos de receptores y elementos que pueden, digamos, que están presentes en estos neuronas nociceptivas, que son neuronas adaptadas también como receptor. ¿Sí? ¿Cómo se procesa el dolor? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Es al proceso, ¿ya? Mediante un estímulo externo, químico, físico, se transforma en una percepción, ¿ya? Consciente en nuestro cerebro. Y esto se llama nocicepción. ¿Y qué elementos están involucrados? Ya la transducción de esta señal a través de los nociceptores, como dijimos, detectan esta agresión o no, se transforma en una señal eléctrica. Después tenemos la transmisión, ¿ya? Que va hasta la médula espinal y después hacia el cerebro. La modulación por acción de estas vías descendentes del dolor, que van a ser capaces de alguna forma de reducir en magnitud variable ya la transmisión de este impulso nervioso externo. Aquí está la modulación de la vías descendentes. Y finalmente está la percepción. Es como esta señal que sube acá, nosotros la percibimos en nuestra corteza y la asociamos a una sensación de dolor. La médula espinal, como vimos, es el primer nivel de procesamiento de esta vía de nocicepción. Ustedes han visto de que la fibra ya del nociceptor llega hasta esta zona, a esta zona diferente de la médula espinal que tiene este tejido de un color un poco más gris. Esta es el asta, ¿ya? El asta dorsal, una materia gris, y que recibe la información sensorial desde la periferia. Periferia puede ser el exterior o puede ser también, por ejemplo, órganos internos. Y en este lugar se produce el primer nivel de modulación. ¿Ya? Se ha visto que las prostaglandinas son sustancias que vimos nosotros que actuaban ya como activadores ya de estos nociceptores, prostaglandinas, receptores para prostaglandinas. Estos son también capaces de promover la actividad de estas neuronas a nivel medular espinal. Entonces acá tenemos receptores, no solamente en el nociceptor, sino que también estas fibras nerviosas que van a promover su actividad, ya las prostaglandinas. ¿Qué estructuras cerebrales están involucradas en este procesamiento del dolor? Tenemos la corteza, donde se produce la percepción del dolor, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, acá la sustancia periacueductal gris, donde nacen acá vías descendentes del dolor. Esto es simplificado, no vamos a hablar de las interconexiones que tienen estos sistemas, pero es como la función principal. El tálamo, esto es bien importante porque cuando las vías ascendentes llegan acá, esto las distribuye a distintas zonas del cerebro. El sistema límbico, ¿ya? Este sistema límbico que está acá como en esta zona, en el cerebro medio, es bien importante, ¿ya? Porque aquí está el centro regulador del umbral del dolor, ¿ya? Y también tiene que ver con la respuesta emocional al dolor. El sistema límbico tiene que ver, y eso lo vimos en drogas de abuso, tiene que ver mucho con las percepciones de placer, ¿ya? Y las respuestas emocionales. Entonces, hay una directa relación entre el estado emocional y la percepción del dolor. Sin ir más lejos, la depresión. Pacientes depresivos perciben el dolor con más intensidad. Y a su vez,
personas que han sido sujetas a periodos de dolor intenso son más propensas a sufrir depresión. Entonces aquí tenemos estructuras que están relacionadas en sí, en cuanto a su función. Estas son las vías descendentes, ya vienen de esta parte del cerebro, de la sustancia gris periacueductal y de otras zonas, y son vías que modulan negativamente la transmisión del dolor a nivel espinal. Ya no es necesario aprenderse todos estos relevos que hay acá, pero sí entender que hay dos tipos de vías descendentes claramente identificadas. Una se llama la vía descendente del locus coeruleus y la otra la vía descendente del núcleo del ráfeo. ¿Qué es importante? Que estas vías descendentes, sus neurotransmisores principales son para la norepinefrina y para la serotonina. ¿Ya? Por lo tanto, van a ver ustedes después que fármacos que tienden a aumentar la disponibilidad de norepinefrina y de serotonina también sirven como analgésicos. ¿Ya? Entonces, estas vías van a viajar acá y van a modular negativamente. ¿Ya? Acá van a hacer sinapsis en esta vía, ¿ya? Y van a modular la transmisión de dolor hacia las vías superiores. También en esta zona, en la zona del alta dorsal, se liberan una sustancia, vamos a ver que son muy importantes, que son las endorfinas, las sustancias endógenas que actúan sobre receptores denominados receptores opioides y también, digamos, modulan negativamente la transmisión del dolor hacia la vía superior. ¿Ya? A este nivel donde se liberan las endorfinas. Aquí pueden ver ustedes esta gráfica, aquí se observa a distintos niveles del cerebro la densidad, ¿ya? De los receptores del tipo opioide. Podemos ver que en algunas zonas del cerebro son especialmente abundantes, ¿ya? Acá tenemos en la amígdala, en la corteza insular, en el hipotálamo, en la sustancia periacueductal, aquí está la médula rostro-oriental y el asta dorsal, ¿ya? Entonces podemos observar que a nivel del sistema nervioso central tenemos receptores opioides que aquí reciben información de la endorfina a distintos niveles, a nivel medular y a nivel de la espina dorsal y a nivel de la médula y hasta los distintos núcleos, ¿ya? Entonces podemos pensar ya de que estos receptores opioides están estrechamente ligados con la transmisión del dolor. Esto ya lo dijimos, ya que el dolor es una sensación subjetiva, ya que no hay una forma, digamos, de cuantificarla de forma objetiva. Y para eso existe un cierto número de escalas que se utilizan para que las personas indiquen cuál es su intensidad del dolor. Tenemos esta escala numérica, que está en base del 1 al 10, desde 0, no dolor, hasta el 10, el peor dolor posible. Está una utilizada. También está la del termómetro, donde dependiendo de la intensidad del dolor, es que se logran, digamos, se asocian a niveles más altos de esta figura del termómetro. También está de las caritas, ya, de Wong Baker, donde tenemos desde 0 a 5, no dolor, hasta el peor dolor. Y eso es bien importante, porque después la eficacia de los tratamientos va dada por las variaciones que tengamos en esta escala. ¿Ya? Un segundito. Bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a los analgésicos opioides. ¿Ya? A ver, vamos a tener, ya estoy pensando en la hora, ya terminamos a las 5:15, me parece. Ya a las 4:04 vamos a tener un mini break. ¿Ya? A las 4:30, perdón. Ya, vamos con los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides, ¿ya qué son? Son un grupo de fármacos, ya que tienen una afinidad por los receptores opioides, de estos que les hablé yo, que están en la médula espinal. Y la activación de estos receptores opioides causa una analgesia muy intensa. ¿Cuál es el principal representante de los analgésicos opioides? Es la morfina. Uno de los primeros reconocidos o aislados de esta planta, un alcaloide, ¿ya? Y que se extrae de esta planta del papaver somnífero. Esta es la amapola.
Nosotros la encontramos nosotros de forma silvestre en Chile y vamos a ver que especialmente los opioides se extraen desde la cápsula de estas plantas. Esta es la morfina, es un heterociclo, como ustedes acá, ¿ya? Pentaciclo. Aquí se pueden observar esto en una fotografía, y aquí tenemos una plantación de amapola. Estas plantaciones en general no son para obtener morfina, generalmente son plantaciones ilegales, ya que son principalmente orientadas para la producción de heroína, y también es derivada de estos componentes. Aquí pueden ver ustedes la cápsula, ¿ya?, de la amapola una vez que pierde las flores, ya queda esto, y de esta cápsula se hacen cortes y se obtiene un látex. Y este látex, cuando se cristaliza, es lo que forma una sustancia llamada opio, que tiene altos contenidos, digamos, de alcaloides, incluyendo la morfina. Los efectos de la amapola o del papaver somnífero eran conocidos de muy antiguo, ¿ya? Acá tenemos que existía una preparación que se usó hasta el siglo XIX, ¿ya?, que era la tintura de láudano, ¿ya? Y era una tintura, un extracto alcohólico que contenía opio y otras sustancias como vino, canela, para darle un mejor sabor. Y fue descrita ya por Paracelso en el siglo XIV, muy antiguo. Y se usaba como analgésico, sedante, antidiarreico y antitusivo. Esto es muy interesante porque justamente son las propiedades que tiene la morfina. Se considera analgesia, son sedantes, provocan constipación y además el individuo. Porque aquí un niño de 3 meses da 2 gotas, un año da 4 gotas. ¿Ya? Entonces era bien, no había mucha restricción en cuanto al uso en pediátrico. Ya incluso acá había un anuncio que si el bebé no la dejaba dormir, se recomendaba incluso la administración de este lauda. En una época en que había muy poco conocimiento en cuanto a los efectos adversos, la asociación de esta sustancia. Además, esta era una mezcla compleja, ya que venía con opio, pero venía con un montón de sustancias. Esto, adelantándome un poco, tiene que ver también con un efecto negativo que tienen los opioides, que son la capacidad de generar adicción. Vamos a ver, ya lo vimos en la clase pasada, que los opioides son capaces de activar un sistema, que es el sistema cerebral, que es el sistema de la recompensa, el sistema mesocórtico límbico, y esto provoca intenso placer y es capaz de provocar adicción, ¿ya? Y aquí podemos observar, estos son chinos, ¿ya?, que son adictos a fumar opio. El opio, ¿ya?, libera opioides al ser fumado y esto activa estos receptores y provoca una fuerte sensación de placer y puede llegar a provocar dependencia a esta sustancia. Ya, ¿cómo actúan los opioides? Entonces, actúan a diversos niveles. La analgesia ya la provocan no solamente a nivel periférico, a nivel de la médula espinal, ¿ya?, sino que también actúan a nivel del sistema nervioso central. Es decir, bloquean la transmisión del impulso nervioso a nivel medular y también a nivel del cerebro. Entonces son potentes analgésicos porque actúan sobre estos receptores opioides ubicados en estas regiones. ¿Cómo lo hacen? Ya, porque estos receptores opioides son receptores acoplados a proteínas G inhibitoria. Aquí pueden ver una representación de un receptor opioide, receptor acoplado a proteína G, donde tenemos, como es acoplado a proteína GI, las subunidades alfa, principalmente va a actuar como para inhibir alfa inhibitoria, va a inhibir a la adenylato ciclasa, vamos a tener menos M específico, menos activación de PKA, va a entrar menos calcio y va a haber menos liberación de neurotransmisor. ¿Ya? Esa es una acción que tiene, digamos, la activación del receptor opioide. Y por otro lado, aquellas unidades beta gamma también son capaces de actuar sobre estos canales de potasio, activándolos y permitiendo la salida de potasio, lo que hiperpolariza la neurona. Es decir, el opioide, a través de sus acciones, a través de su receptor, ya puede no solo disminuir la neurotransmisión, sino que también disminuir la excitabilidad de la neurona.
¿ya? Y esto explica por qué tienen estos efectos depresores de la actividad de estas vías neuronales. Ven, aquí está, esta es una representación de una neurona en ausencia del opioide. Vamos a ver que si hay un impulso de acción, esto se va a transmitir ya el potencial de acción, va a entrar calcio, se va a liberar más neurotransmisión. Mientras que en presencia del opioide, como tenemos esta célula inhibida, ya no tenemos entrada de calcio, ya, y no tenemos tampoco, digamos, y se activan estos receptores de potasio, entonces tiende a salir, se hiperpolariza la neurona. Y por lo tanto, la neurona es incapaz de disparar, ¿ya? De liberar el neurotransmisor y además de transmitir el impulso nervioso a lo largo del axón. Entonces se inhibe la transmisión del impulso nervioso. En cuanto a los tipos de receptores opioides, se reconocen tres tipos: mu, delta y kappa. ¿Ya? Son bastante similares, tienen algunas diferencias básicas. Lo importante acá es conocer de que es el receptor mu el más importante en cuanto a la acción de los analgésicos opioides. El que tiene mayor relevancia es el tipo mu. Los otros están relacionados, pero en menor cantidad, y ahí tienen que ver con otro tipo de acciones. ¿Ya? Pero aquí lo importante son los receptores mu, son como los más determinantes. Tenemos nosotros que también tenemos opioides endógenos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me quiero adelantar un poquito. Acá tenemos nosotros, este es un gen, que es el gen de la proopiomelanocortina, ¿ya? Y es un gen que codifica para varias proteínas. Codifica para la melanina, alfa-melanina, para la hormona adrenocorticotrópica, ¿ya? ACTH, y también codifica en una parte de este gen para la beta-endorfina. Y esta beta-endorfina es, digamos, uno de los principales opioides endógenos en la beta-endorfina. También tenemos la encefalina y la dinorfina, que también son endógenas, pero principalmente son las beta-endorfinas los principales agonistas endógenos de los receptores opioides. Estos se liberan en grandes cantidades, por ejemplo, en situaciones de estrés, durante ejercicio también se liberan, por ejemplo, en casos de daño físico intenso o mayor, se liberan beta-endorfinas para calmar un poco la transmisión del dolor. De alguna forma son como un analgésico interno que tenemos todos. Aquí pueden ver algunos representantes de la morfina y algunos análogos sintéticos. Ya que tenemos la morfina, este pentaciclo, ustedes pueden ver acá, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. ¿Ya? Y aquí tenemos distintos agonistas. Por ejemplo, acá tenemos la heroína, que se parece mucho, tiene estos grupos funcionales diferentes acá en esta zona. Tenemos, por ejemplo, la oxicodona, que es otro analgésico opioide, ¿ya? Y la pentazocina. Acá en la figura se puede observar cómo el receptor opioide interactúa en el sitio, en el pocket del receptor a través de distintos elementos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá, aquí tenemos una zona donde está este anillo, que es importante, reacciona con esta zona, ¿ya? De unión del anillo aromático. Tenemos también, si hay un reemplazante, por ejemplo, como un hidroxilo, tenemos un sitio aniónico. Y además tenemos acá un sitio terciario de unión del nitrógeno, que este nitrógeno que está acá se une aquí en esta zona. Entonces, esta es como la zona básica de interacción del opioide con su receptor. Hay otros sintéticos diferentes, ¿ya? Pero que también tienen afinidad, por ejemplo, como la petidina, el fentanilo, metadona, sulfentanilo, que también, digamos, son un poco diferentes en estructura, pero sí tienen los grupos funcionales necesarios para interaccionar con el receptor. Lo que es interesante, por ejemplo, es mencionarle acá la naloxona. La naloxona es un antagonista opioide. Y la única diferencia que tiene con la morfina es la presencia, bueno, de este grupo etileno, este reemplazante acá en esta zona, propileno, ¿ya? Y este grupo OH. Y esto hace que se una al receptor, pero que no lo puede activar, es decir, actúa como un antagonista. Veamos ahora algunos detalles acerca de la morfina.
La morfina es una droga analgésica de elección para muchas condiciones de dolor intenso, ¿ya? Tiene un efecto que es predecible, ¿ya? Muy bueno. El efecto es reversible. En caso de intoxicaciones tenemos a la mano antagonistas opioides que nos pueden ayudar a recuperar a un paciente, por ejemplo, de una eventual sobredosis. La dosis se puede titular, ya pueden darse distintos grados de dosis del opioide, dependiendo de la intensidad del efecto que se quiera, analgésico que se quiera lograr. Y al parecer la evidencia clínica muestra que funciona mejor en dolores viscerales y también en aquellos dolores nociceptivos, más que en dolores neuropáticos. Ya, pero son evidencias clínicas. Aquí ustedes pueden ver de distintas formulaciones de morfina. Acá tenemos morfina en cápsula por vía oral, acá esto es sulfato de morfina. Y acá tenemos en vía inyectable, por ejemplo, también el mismo sulfato de morfina, pero en solución. ¿Sí? Son distintas presentaciones del mismo compuesto. ¿Qué efecto genera la morfina? Genera un efecto que es muy importante, que es la depresión respiratoria. ¿Ya? La depresión respiratoria se debe a que la morfina es capaz de bloquear la transmisión, especialmente de algunos centros que son capaces de detectar el CO2 en la sangre. Estos sistemas detectan el CO2 y promueven ya una mayor frecuencia respiratoria para equilibrar la concentración de gas en la sangre. Esta depresión respiratoria siempre va junto con la acción analgésica del opioide y puede, digamos, ser una gran limitante en personas, digamos, susceptibles. ¿De qué depende esta depresión respiratoria? De la dosis, del fármaco también, de la potencia que tenga y de las concentraciones plasmáticas que se logren. La vía de administración también es importante porque si es por vía endovenosa es mucho más rápido, ya mientras que si es por vía oral tiene menos intenso. ¿Hay una pregunta acá? ¿Dice lo de la presión respiratoria es propio de todo analgésico? No, no, no. Esto es propio de los analgésicos de tipo opioide, ¿ya? Lo de la depresión respiratoria. ¿Y por qué existen los anestesiólogos? Existen los anestesiólogos, bueno, uno por esto, ¿ya? Por la administración de opioides que se dan combinados con anestésicos, ¿ya? Tienes que diferenciar lo que son analgésicos de anestésicos, ¿ya? Vamos a ver un poquito de anestesia, de anestésicos locales después, en la próxima clase, pero en realidad aquí los que son realmente tóxicos son los anestésicos, especialmente los inhalatorios. Tienen efectos importantes sobre el corazón y además también van asociados a algunos opioides, por lo tanto hay que estar muy atento, digamos, a la reacción del individuo y al control de sus signos vitales. Y eso ir regulando la anestesia. Y esa es la función de la anestesiólogo, es decir, mantener un paciente, mantener a salvo al paciente de los efectos tóxicos de la anestesia, pero también generar suficiente anestesia para poder, digamos, hacer la intervención quirúrgica. Pero de eso se trata. ¿Cómo son los mecanismos estos de bloqueo de la transmisión? Ya aquí tenemos varios sistemas, ya que tienen que ver con el control de la respiración, pero uno de los más importantes tiene que ver que está en la carótida, estos dos cuerpos carotídeos, el seno carotídeo en esta zona. Aquí tenemos unos receptores, son quimiorreceptores sensibles a las concentraciones de gases en la sangre. Por lo tanto, si se detecta una disminución de la presión de oxígeno y el aumento de la presión del dióxido de carbono en sangre, esto envía un impulso al cerebro para que estimule el centro, digamos, de control de la respiración y estimula la respiración. Lo que ocurre es que los opioides, como son capaces de inhibir la transmisión del impulso eléctrico, son capaces, ya de las neuronas, son capaces de bloquear la transmisión de estas neuronas. Por lo tanto, el mensaje que envía el seno carotídeo se bloquea y no llega al cerebro. Y además el cerebro ya tiene además bloqueado ya aquellos vías nerviosas que llevan a la contracción de los músculos respiratorios y la ventilación, y la respiración. Y esos también están bloqueados por los opioides. Entonces, de esa forma los opioides generan esta depresión respiratoria porque son capaces de bloquear estos mecanismos de respuesta ya a las variaciones en las concentraciones de gases en la sangre. Otros efectos en el sistema nervioso central del opioide está esta sensación de bienestar, de placer, que está dado por estímulos de receptores tipo Mu,
y también por la activación del sistema mesocorticolímbico. ¿Contribuye la acción analgésica? Sí, pero no están relacionadas. Acuérdense que el mejoramiento del estado de ánimo, esta sensación de bienestar, acuérdense que les dije yo que había una relación entre el estado negativo, por ejemplo, depresión, y la percepción del dolor es más intenso. Si una persona se siente más relajada, siente también menos dolor. También los receptores opioides, como no son solamente selectivos por el MU, también pueden actuar sobre el receptor kappa. Y se ha visto que la activación de los receptores kappa generalmente lleva a reacciones aversivas, como por ejemplo desagrado, cansancio, debilidad, etc. Otro efecto asociado a los opioides es este efecto, como inhibe la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? También puede tener efectos sedativos. ¿Ya? Es frecuente, la persona siente fatiga, cansancio, ¿ya? Así es que es un tema. Ya se ha visto, además, en la clínica especialmente, donde tenemos pacientes en la UCI, donde se utilizan muchos opioides para mantener se llama una analgesia combinada entre un anestésico y un opioide. Ya se ha visto que este efecto sedativo del opioide tiene relación con un peor pronóstico de los pacientes que digamos que están en esta unidad. ¿Ya? Así que tienen un mayor riesgo de agravar su condición. También son capaces los opioides de producir el vómito. ¿Ya? Son capaces de activar una zona del cerebro que se llama zona gatillo del vómito, que está en la parte basal del cerebro. ¿Ya? ¿Cómo se trata? Principalmente con algunos antagonistas de serotonina, no lo han visto, después lo van a ver, ¿ya? Y con un antipsicótico como el droperidol. Aquí está. Ustedes pueden ver altas dosis de opioides, pueden activar receptores opioides que están en este centro del vómito, ¿ya? Y puede también los opioides activar ya una zona que es la zona quimiorreceptora, que tiene alta densidad de receptores opioides. Entonces el estímulo de los opioides, ¿ya? Lleva a un reflejo, ¿ya? Un reflejo del vómito, ¿ya? Porque pueden activar algunos receptores opioides presentes en estos lugares. Aquí aquí está, digamos, el centro del vómito, ¿ya? El centro del vómito está estimulado por esta zona quimiorreceptora que detecta la presencia de sustancias en la sangre, y aquí tiene receptores del tipo MU. Y aquí podemos ver nosotros, déjenme ver una cosita. Acá están los opioides. ¿Ven? Los opioides son capaces de activar esta zona quimiorreceptora y también son capaces de tener otras acciones en otras zonas. Pero este estímulo es el que produce que, digamos, tenemos este vómito. En la acción antitusígena ya tiene una acción inhibitoria sobre el centro de la tos. ¿Ya? También que se aporta, disminuye también la contracción de los músculos expiratorios que provocan la tos, ¿ya? Y está solamente indicado aquellos opioides antitusivos como la codeína, solamente cuando tenemos, digamos, una tos, pero no productiva, una tos seca. Ahí está indicado. Cuando tenemos tos con flema, ahí lo que tenemos que intentar es movilizar esa flema. Por lo tanto, una codeína o un antitusivo derivado de opioides lo que haría sería impedir, digamos, la movilización de esas secreciones bronquiales, y eso puede llevar a infección. Produce miosis, es decir, se contraen las pupilas, ¿ya? Son capaces de, digamos, de estimular un nervio, ¿ya? Que aumenta el tono parasimpático del ojo. ¿Ya? Sobre el músculo liso, también tiene efectos, ¿ya? Es capaz de inhibirlo, disminuyendo la motilidad. Eso lleva a constipación y además lleva a retención urinaria el uso de opioides, ¿ya? Porque se inhiben, digamos, estas respuestas del músculo liso, ¿ya? A la contracción. Son inhibidas por la acción del opioide. Ok. Hablemos un poquito de estos agonistas puros. ¿De qué se trata con estos agonistas puros de los opioides? Son aquellos que actúan principalmente sobre receptores MU. Aquí está la morfina, la heroína, la metadona, el fentanilo y la codeína, que son agonistas puros, es decir, que actúan principalmente sobre el receptor MU opioide.
La morfina, ya hablamos nosotros que lo que era, acá tenemos otra presentación, también es sulfato de morfina, este inyectable, sirve para dolores de gran intensidad, ya, pero tiene efectos adversos, dependencia física, lo vimos, constipación, náusea, miosis, retención urinaria y depresión respiratoria. Esos son los efectos principales, efectos adversos de la morfina. Y aquí pueden ver ustedes una relación entre lo que es la dosis y la producción del efecto, digamos, del efecto de presión respiratoria. ¿Ya? Un efecto propio y que está asociado con esto es que los fármacos, ya opioides, van generando a medida que se van utilizando una cierta tolerancia a su efecto analgésico. ¿Qué implica esto? De que se deben administrar mayores dosis ya para lograr el mismo efecto. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver si a esta dosis logramos este efecto, con el desarrollo de la tolerancia ya se va, digamos, corriendo hacia la derecha esto. Y aquí tenemos nosotros la depresión respiratoria. Por lo tanto, si aumentamos mucho la dosis, por este efecto analgésico podemos entrar en dosis que pueden provocar depresión respiratoria en el paciente y el paciente morir. Esto se desplaza a la derecha, ya por efecto de la tolerancia. Sin embargo, para la depresión respiratoria no se observa tolerancia, por lo tanto, esto se mantiene fijo. ¿Ya? Entonces, a dosis más altas siempre vamos teniendo cada vez más riesgo de caer en depresión respiratoria. ¿Por qué se produce esta tolerancia? Es un fenómeno que no se conoce perfectamente bien, pero que se ha visto que cuando esto es bien parecido a los receptores beta, ¿ya? Cuando se une el ligando, se activan ciertas quinasas de receptores acoplados a proteína G. Y estas quinasas ya llevan al receptor a una internalización. ¿Ya? Entonces, actúa el ligando, se activan estas quinasas, y estas van a ser reconocidas por algunas arrestinas que están acá, ¿ya? Y estas se van digamos, a internalizar. ¿Ya? Y esta internalización, después que está internalizado, esto pueden pasar dos cosas: o se elimina el receptor por degradación, o se vuelve a reciclar, y aquí actúan unas fosfatasas que eliminan esta fosforilación, y el receptor nuevamente está activo para recibir otro estímulo. ¿Ya? Aquellos receptores opioides ya que internalizan pero que no reciclan ya los receptores, y depende, ya la morfina, por ejemplo, se disminuye la densidad, mientras que hay otros que no tienen este problema, ¿ya? Y dependiendo de esa capacidad, digamos, de producir internalización y degradación, es que se va generando mayor tolerancia a la acción del analgésico. Ya, hagamos un mini break, ya. Son las 4:30, contémonos en 10 minutos más, son a las 4:40, y continuamos con la segunda parte de la clase, ¿ya? Ok, entonces vamos a hacer un mini break. Voy a pausar la grabación. Bien. Otro analgésico opioide muy potente es la heroína, que esta puede administrarse por distintas vías. Como es mucho más liposoluble que la morfina, llega al cerebro ya más rápido y alcanza mayores concentraciones, y tiene un efecto altamente adictivo, ¿ya? Y por esta razón es que es una sustancia prohibida en la mayor parte de los países. Aquí está un fresquito acá de heroína, ¿ya? Muy antiguo. Aquí está la estructura. Estos principalmente son las principales diferencias, estos grupos acetato que tiene acá este compuesto. La heroína ya es un potente adictivo. Ya, imagínense acá que dice que dice, tan pronto las células del cerebro son estimuladas ya por la heroína, ya se inicia, digamos, los cambios que pueden llevar a una adicción. ¿Cuánto tiempo ya se demora en aparecer, digamos, fíjense los efectos?
los efectos de la heroína se perciben a los 7 a 8 segundos después que es administrada por vía endovenosa y luego de 5 a 8 minutos después de su inyección intramuscular. ¿Ya? Cuando comienza, digamos, después de la última administración, ¿ya? Cuando comienzan, digamos, los efectos, ¿ya? Los efectos de deprivación aproximadamente a las 12 horas. Ya, ¿esto a qué se refiere con la deprivación? Son una serie de sensaciones aversivas, ya relacionadas con la no administración de la sustancia. Y esto se debe a que en el cerebro se generan nuevos estatus de neurotransmisión y cuando ya no está la sustancia, hay déficit de neurotransmisores y esto genera este síndrome de privación. Se inicia aproximadamente en 12 horas, ¿ya? Y puede durar hasta, digamos, el pic es a las 24 a 48 horas. Y la duración de estos síntomas en un paciente adicto a la heroína pueden durar semanas. ¿Ya? ¿Qué otros efectos tiene? Tiene efectos a nivel cerebral, ¿ya? Y alteraciones de la estructura cerebral, hay constipación, hay daño a nivel respiratorio, ya, es decir, la respiración se provoca depresión respiratoria y es por la que la mayoría de estas personas pueden morir. Y también hay alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, como abscesos, infecciones o muerte por daño del corazón. ¿Ya? Entonces, una enfermedad, una adicción terrible, ¿ya? Que lleva a una degradación total de la persona, ¿ya? Y afortunadamente en Chile no tenemos grandes problemas con la adicción a la heroína, a diferencia de otros países del mundo. Hay varias fuentes donde ustedes pueden, digamos, dimensionar la magnitud de la adicción a la heroína. Hay varias películas, ¿ya? Que muestran esto. Hay una que bien antigua, la pueden ver, se la recomiendo, se llama Transpotting, ¿ya? Una muy buena película, la 1. Ya la 2 no sé, yo no la he visto, pero en la 1 hace una muy buena descripción, digamos, como del entorno y los problemas que ha generado la adicción a la heroína. ¿Cómo ejercen este efecto adictivo los opioides? ¿Ya? Lo hacen ya a través, como lo explicamos en la clase pasada, a través de la estimulación, ¿ya? De el sistema mesocorticolímbico de la recompensa. ¿Ya? Este es un sistema muy basal, ¿ya? Que tiene que ver con las acciones, digamos, reforzantes de algunas funciones esenciales como la actividad sexual y el alimento, pero que también las drogas de abuso son capaces de estimularlo. Y los analgésicos opioides no solamente ejercen su efecto analgésico, sino que también son capaces de estimular este sistema. ¿Ya? Y esto se caracteriza por la activación de neuronas dopaminérgicas que nacen en el BTA y se proyectan al núcleo accumbens y aquí se verifica un aumento de la liberación de dopamina. ¿Cómo hacen esto los opioides? Esto lo hacen por la siguiente razón. Las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Están controladas. Esta es una neurona dopaminérgica que libera dopamina. Y aquí está el receptor de dopamina. Y estas neuronas dopaminérgicas, la actividad está controlada por otro tipo de neurona, ¿ya? Por una neurona de tipo GABAérgica, que está acá. Entonces, esta neurona GABAérgica libera GABA y se une a receptores de GABA en las neuronas dopaminérgicas. Y como GABA es un neurotransmisor inhibitorio, esto mantiene bajo control a esta neurona dopaminérgica. Cuando estamos en presencia de un agonista opioide, heroína, morfina, ¿ya? Esta va a actuar sobre este receptor opioide que está presente en las neuronas de GABA y como tiene una cascada de transducción inhibitoria, la de la excitabilidad neuronal, esto va a inhibir la liberación de GABA. Y como se inhibe la liberación de GABA, esta neurona dopaminérgica ya no va a tener este freno y comienza a liberar mayor cantidad de dopamina. Y lo que eso se traduce en una mayor sensación placentera y la consecuente, digamos, desarrollo de adicción. Aquí Gustavo dice, profe, también deja marca en los brazos, por supuesto. Por supuesto, crea vasculitis y daño en los vasos sanguíneos y además que las condiciones
digamos, de asepsia con que se hace la administración de los adictos, digamos, de heroína, no son las óptimas, ¿no? Entonces, hay frecuentemente infecciones, ya daño en los vasos sanguíneos y además la transmisión de algunos virus, ya por el uso compartido de jeringa y hipodérmica, ¿ya? Eso es así, ¿ok? Entonces, claro, es toda una complicación. Esto es lo mismo que yo les contaba recién, ¿ya? Aquí está el VTA, y aquí está la transmisión hacia el núcleo accumbens, y estas neuronas son las que se activan por la morfina en este caso, y liberan dopamina acá. Y esta es la misma representación, pero está un poquito al revés. Acá está el VTA, ven ustedes, aquí está la neurona dopaminérgica, que va a liberar dopamina en el núcleo accumbens, y aquí está esta neurona GABA, ¿no? Neurona GABA que controla a esta neurona dopaminérgica. Porque hace que los opioides inhiben a esta neurona GABA, ya no tiene el freno de la interneurona GABAérgica, esta neurona dopaminérgica, y libera sin contrapeso dopamina en el núcleo accumbens, y eso genera un montón de otros cambios que ya vimos en la clase pasada en el sistema mesocorticolino. Este es un problema tremendo en Estados Unidos. Actualmente tenemos una epidemia en Estados Unidos, una epidemia de adicción a opioides. Miren acá, aquí tenemos que dice que en el año 2012 en Estados Unidos solamente dice que hay 16 millones ya de personas mayores de 12 años que usan oxicodona, que es un analgésico opioide, de forma ilegal, ya no recomendada por un médico. Y esto es una adicción tremenda. Acá se ve cómo esto pueden aspirar incluso, ya aspirar esta oxicodona, y estas sobredosis pueden causar, digamos, depresión respiratoria y muerte. ¿Alguien escribió acá en el chat? ¿Profe, los opioides endógenos pueden causar esta dependencia? No. No. Porque tienen una potencia, digamos, que es menor y es limitada la acción, ¿ya? Ahora, dice, pensando en personas que son adictas a sentir dolor y cosas así, mira, no, Andrea, no conozco reportes de que algunas adicciones precisen, digamos, que sean adictos al dolor. Por ejemplo, hay algunas, es complejo, ¿eh? Por ejemplo, lo que se ha demostrado que libera mucha endorfina, que son estos opioides endógenos, por ejemplo, el ejercicio, ¿ya? El ejercicio genera una liberación de endorfina importante, ¿ya? Y una forma fácil de liberar endorfina, porque otra forma de endorfina, por ejemplo, si ves que te corte un brazo y se liberan endorfinas justamente para bloquear un poco el dolor que produce esto. Pero, por ejemplo, el ejercicio genera la liberación de endorfina. Y esto conectando con un poco lo que dices tú, hay un fenómeno, ya quizás no es tan relacionado, pero, por ejemplo, a una adicción al ejercicio hay un fenómeno que se llama vigorexia. La vigorexia es una especie de, digamos, de adicción al estado físico, ¿ya? La musculación, no sé si tanto el ejercicio aeróbico, ¿ya? Pero podría tener una relación de que quizás sería esta liberación de endorfina causada por el ejercicio que causara esta alteración de la conducta. Algo relacionado con lo que tú dices, ¿ya? Mira, mentiría si te diría que ha sido que no, pero podría tener lógica, ya podría ser así. Habría que revisar un poquito más, ya, de que estos mismos opioides endógenos generan algún tipo de adicción, podría ser la vigorexia un caso de eso. Ok. Ya, miren acá, aquí tenemos esto que pasaba con estas personas que aspiraban oxicodona. Y en Estados Unidos lo que hicieron, ya las industrias farmacéuticas lo que hizo fue cambiar la formulación de la tableta para que no se pudiese hacer este polvillo que se podía aspirar, ¿ya? Y que se podía disolver e inyectarse. Esto se lo inyectan directamente endovenosamente los adictos. Y ellos lo que hicieron, agregaron un componente que al quebrar la tableta se formaba una especie de gel, ¿ya? Y este gel, si le aplicaban algún líquido, se formaba una pasta que era imposible de inyectar, ¿ya? Y esto, a través de la modificación de la forma farmacéutica, trataron de controlar un poco esta situación. Y esto, aquí no voy a entrar en detalles, pero aquí podemos ver que los reportes digamos, de
de casos fatales de intoxicación, al cambiar la formulación de esta oxicodona, cayeron drásticamente. ¿Ya? Sin embargo, siempre buscan resquicios alternativos u otras fuentes. Ahora está muy de moda, por ejemplo, la aparición del fentanilo, ya que otro, y que viene, ya no se compra con receta médica, ni se consigue en receta, como pasa en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, es directamente mercado negro, ¿ya? De fentanilo. Especialmente desde China viene este fentanilo. Y aquí tenemos la metadona. Ya, si ven la película de Trainspotting, pueden ver un poquito más acerca de las acciones de esta sustancia. La metadona es un analgésico potente, y su principal uso es para tratar la dependencia a heroína y morfina. ¿No? Es una sustancia, es un analgésico, pero su acción está más dada para suplementar a aquellos pacientes que son adictos a opioides. Tiene una acción más prolongada, por lo tanto dura más tiempo, y ustedes saben, una droga mientras más corto es la duración del efecto, más adictiva se hace. Y tiene un efecto de privación menos intenso, por eso sirve como un suplemento, la metadona. Aquí pueden ver algunos datos de heroína versus metadona. Es por vía oral, el inicio más lento, 30 minutos, la duración de la acción, la heroína 3 a 6 horas dura más de un día, por lo tanto tiene una frecuencia de administración menor, euforia muy poca, a diferencia de la heroína, y los síntomas de deprivación aparecen, en el caso de la metadona, aparecen luego de 24 horas de cesar su administración, por lo tanto es tiempo suficiente para administrar una siguiente dosis. No corrige la adicción, pero sí mejora los síntomas de deprivación y de alguna forma puede haber un escalamiento, digamos, en disminución de dosis después con la metadona. El fentanilo ya es un analgésico muy potente, es 1 miligramo de fentanilo equivale a 100 miligramos de morfina, es decir, 100 veces más potente y 36.000 veces más potente que la aspirina. Fentanilo se utiliza principalmente como analgésico en cirugía y en la UCI. Y están algunas características farmacocinéticas, fíjense las vías de administración intravenosa, intramuscular, spray nasal, sublingual, transdermal, transmucosa, si tiene muchas vías de administración, y su respectiva, digamos, inicio de acción y pico. ¿No? Eso es. ¿No? Algo interesante, por ejemplo, no entra en mayor detalle, pero acá tenemos una empresa ya farmacéutica que desarrolló fentanilo en una especie de dulces. ¿Ya? Entonces, un paciente postoperatorio, dependiendo de la dosificación que se requiere, aquí hay distintas dosis del fentanilo que viene en un dulce, ya es como un caramelo. Y aquí se puede observar, aquí esto del mismo laboratorio que produce este producto, se ve que aquí que se logran concentraciones plasmáticas de fentanilo apropiadas luego de la administración de esta sustancia. Fentanilo actualmente es un tremendo problema en Estados Unidos, especialmente en varios países del mundo, en el sentido de digamos, de muertes que generan ya debido a sobredosis. Este es un gráfico, estos son las muertes asociadas a sobredosis en Estados Unidos entre el año 99 y 2017, y quienes están en primer lugar son otros narcóticos sintéticos distintos de metadona, principalmente fentanilo. Y luego vienen los otros opioides de prescripción, oxicodona, principalmente morfina. ¿Ya? Después viene la heroína, incluso, miren, fíjense, la fentanilo supera ya los problemas a la heroína. ¿Ven? Esta es una de las drogas más peligrosas. En el año 2016, hasta 20.000 muertos por sobredosis. 10.000 veces más potente que la morfina, 100 veces más potente que la heroína. Se utiliza en pacientes hospitalarios y también hay reportes que puede ser abusada por algunos médicos también. Genera una adicción muy potente. Ya, cambiemos ahora de tema y vamos a hablar un poquito acerca de algunos analgésicos opioides que no son puros, ¿ya? Y entre estos está el tramadol. ¿Ya? Tramadol es y estos sí son opioides que nosotros vamos a encontrar en la práctica diaria en la farmacia, porque el tramadol es un analgésico ampliamente utilizado actualmente. Es un analgésico moderado, ¿ya?
tiene un agonista débil de los receptores tipo mu-opioide, se utiliza en condiciones dolorosas, no se puede usar en el embarazo, ¿ya? Tiene algunos efectos propios de los opioides, como son náusea, vómito y constipación, que da para otro opioide. Este compuesto genera, este activo, el tramadol, solamente el isómero más, pero genera también un metabolito que se llama M1, que es el O-desmetiltramadol, que también es activo. Es activo. No es tan, digamos, no es tan potente como el original, pero tiene una actividad. Una actividad importante. Veamos. ¿Cómo actúa el tramadol? El tramadol tiene una función dual, tiene dos mecanismos de acción. Uno es que el tramadol, y aquí podemos ver una sinapsis, ¿ya? Esto, por ejemplo, esta es una fibra, una neurona que viene desde la periferia, que trae el mensaje de, digamos, doloroso, hace sinapsis aquí, ¿ya? Y esto es lo que va hacia el cerebro, hacia arriba. Y aquí tenemos la vía descendente del dolor, principalmente norepinefrina, serotonina, y aquí tenemos receptores alfa 2, ¿ya? Principalmente, que acuérdense que son inhibitorios. Entonces, el tramadol tiene dos tipos de acción importantes. Uno es que es un agonista mu-opioide, y al ser un agonista mu-opioide, es capaz de inhibir esta fibra presináptica, inhibiendo que el mensaje doloroso pase, haga sinapsis y continúe hacia el cerebro, ¿ya? Esta es la típica acción del opioide. Pero además el tramadol tiene una acción adicional que es capaz de bloquear la recaptación, ¿ya?, de norepinefrina o serotonina, según sea el caso, aumentando la disponibilidad de este neurotransmisor en la sinapsis, en esta neurona. Y esto lo que hace es, en este caso, estimular estos receptores alfa 2 e inhibir además esta neurona, ¿ya? Entonces tiene una acción dual de analgesia. Uno es bloquear la transmisión de la señal dolorosa y potenciar la acción inhibitoria de la vía del dolor. Además, el tramadol es un isómero. El tramadol es una mezcla de isómero, racémica, una mezcla racémica, donde tenemos el más tramadol y el menos tramadol. El más tramadol, es un agonista del receptor opioide y además inhibe la recaptura de serotonina. Mientras que el tramadol, menos tramadol, inhibe principalmente, tiene poca acción sobre el receptor opioide, pero inhibe la recaptura de norepinefrina. Y esto produce sinergia entre ambos. Tienen mecanismos diferentes que llevan a lo mismo, entonces hay una sinergia. Y además de esto, tenemos que este isómero, el más tramadol, puede generar un metabolito activo, M1, y que también es agonista al receptor opioide, y esto hace que la duración de la acción del tramadol sea prolongada en el tiempo. Y esto hace que el tramadol se pueda administrar incluso, ya en frecuente control de administraciones, una vez al día. Es debido a este metabolito activo que aumenta, digamos, la acción en el tiempo, la acción analgésica. Los efectos adversos del tramadol generalmente están relacionados por su acción opioide. Entonces encontramos náuseas, constipación, vómito, que son propios del opioide, y otros poco frecuentes ya son principalmente sudoración, diarrea, boca seca y convulsiones. Y aquí me quería detener un poquito en esto de las convulsiones. Esto se debe principalmente cuando tenemos dosis excesivas de tramadol. Cuando hay una sobredosis, se pueden producir convulsiones, y esto se debe a que el tramadol es capaz de aumentar la disponibilidad, inhibe a nivel, digamos, de recaptación, aumenta los niveles de norepinefrina y serotonina. Y ambos, tanto norepinefrina como serotonina, son excitatorios, ¿ya? Entonces, el exceso de neurotransmisores puede llevar a convulsión. También, a veces, no solamente por dosis excesiva, sino que por interacciones fármaco-fármaco. Por ejemplo, si utilizan junto con tramadol un inhibidor de la recaptación de serotonina,
fluoxetina, sertralina, pueden tener un síndrome serotoninérgico, con exceso de serotonina, y eso también tiene convulsiones. Y, por ejemplo, si utilizan algún inhibidor de la MAO, por ejemplo, que pueda aumentar la disponibilidad de norepinefrina, también podríamos tener convulsiones. Esto es bien frecuente que lo encuentren ustedes en la farmacia, encontrar combinaciones de tramadol con paracetamol. ¿Ya? Es bien común encontrar esta combinación, y esta combinación en general, la dosis de tramadol es de 50 miligramos, ya de paracetamol es de 500. Sin embargo, en estas combinaciones, ambos fármacos bajan su dosificación. Se utilizan 325 de paracetamol y 37,5 de tramadol. Y en este estudio, un poco antiguo, pero estudiaron los efectos de la combinación de tramadol con paracetamol en combinación con ambas drogas por sí solas en una condición dolorosa, por ejemplo, una extracción dental. ¿Ya? Entonces, la extracción dental molar, una condición dolorosa, se estudió cómo actuaban estos fármacos. Aquí se puede observar, ya, esto es alivio del dolor y de la intensidad. Entonces aquí tenemos el tramadol con paracetamol, y que se ve superior ya a lo que es el tramadol por sí solo y el paracetamol por sí solo. Ya, el alivio del dolor. Y tenemos ibuprofeno, que es bastante potente ya en estas situaciones. No sé si a alguien se le ocurre por qué creen que el ibuprofeno acá podría tener una buena acción en este tipo de condición de extracción de un molar. Si a alguien se le ocurre, lo puede decir, o yo les cuento después. Y estas también son indicaciones, digamos, de la intensidad del dolor. ¿Ya? Aquí estos son como se inhibe la intensidad del dolor. ¿Ya? El placebo no hace nada. Aquí tenemos el tiempo de inicio del alivio del dolor. Vemos que en la combinación tramadol-paracetamol claramente tiene una acción muy rápida. En 17 minutos ya tenemos un alivio del dolor. El tramadol por sí solo demora casi una hora, y el paracetamol 18 minutos. Y este ibuprofeno 34. Y ahí el placebo está por ahí. Entonces, al parecer, la velocidad de la acción está dada más por la capacidad, digamos, del paracetamol, la velocidad. Ya, si a nadie se le ocurrió por qué creen que el ibuprofeno podría ser tan potente como el paracetamol, principalmente porque esta es una condición inflamatoria. Ya la extracción del tercer molar tiene mucha inflamación, y el paracetamol es un muy buen antiinflamatorio, mientras que el tramadol y el paracetamol tienen cero capacidad inflamatoria. Es por eso que el ibuprofeno aquí anda bastante bien. Y aquí tenemos duración del alivio del dolor. Aquí podemos observar de que la combinación, además, ya tiene una mayor duración del efecto analgésico que si usáramos tramadol o paracetamol por sí solo. ¿No? Entonces, la combinación tiene una mejor efectividad, y además lo que es importante es que se reduce la dosis ya de ambos elementos. Y si yo reduzco la dosis, ¿qué podría bajar? A ver si alguien, esto sí deberían saber. ¿Qué podrían disminuir si yo disminuyo la dosis de ambos fármacos? Exacto. Tengo menos efectos adversos. ¿Ya? Menos efectos adversos con la misma potencia. Y es una gracia de la sinergia o combinaciones de fármacos. Y eso se da en muchos casos, esta combinación. Vamos a seguir, ¿ya? Y vamos a terminar antes la clase, ya, porque queda poquito. ¿No? Entonces vamos a seguir con la codeína. ¿Ya? Esto también lo van a encontrar en farmacia. ¿Ya? Tiene una menor analgesia y potencia, son incluso menores que la morfina. Tiene una potente acción, eso sí, antitusígena, y provoca estreñimiento. ¿Ya? Se utiliza poco como analgésico. Generalmente, cuando se utiliza como analgésico, en dosis, no me acuerdo si superior a 60 miligramos, ya por tableta, se debe vender con recetas cheque, la codeína. ¿Ya? Ven aquí 30, no me acuerdo yo si está con receta cheque, pero sin tableta es con receta cheque. Pero también tenemos, esto para el dolor, codeína con paracetamol, se combinan. Pero también tenemos algunas preparaciones antitusivas, ya para estados gripales, con codeína. Estos se venden con receta retenida.
¿ya? Pero en Chile hay abuso de estos jarabes para la tos que contienen codeína. Acá, antes de pasar a eso, aquí se puede ver también otro tema de combinación entre dos sustancias. En este caso es paracetamol y codeína, fosfato 60 miligramos. Aquí tenemos intensidad del dolor. Pueden ver acá, tenemos el placebo, ¿ya? Y aquí tenemos el acetaminofeno, el paracetamol y la codeína por sí sola, y acá la combinación. Y vemos que digamos, el dolor es mucho menor, ya cuando utilizamos, digamos, la combinación. Y acá está el alivio del dolor, ¿ya? Para la combinación también es mucho mejor que para los componentes por sí solos. Eso. La codeína ya se transforma ya en un cierto porcentaje en morfina. ¿Ya? Un 10% aproximadamente de la dosis de codeína está transformada en morfina y esta es la que ejerce el efecto analgésico. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos puede indicar por qué, digamos, 10 veces menor que la morfina, la acción, digamos, analgésica de la codeína. Sin embargo, en algunos individuos, digamos, que tienen, y esta transformación de la codeína en morfina es por actividad, digamos, de este citocromo 2D6. Entonces, hay algunos individuos que tienen polimorfismo de este citocromo 2D6 y que es medio inactivo, entonces estas personas con codeína no tienen casi efecto. Mientras que hay una persona que tiene una mutación activadora del citocromo 2D6, en este caso podemos tener toxicidad por altos niveles de morfina porque tenemos un citocromo excesivamente activo. ¿No? Y aquí están distintas isoformas de citocromo 2D6 normales, disminuidas y con actividad aumentada. ¿Ya? Y esos casos pueden darse. Incluso en un seminario el año pasado revisamos algunos casos clínicos de personas con polimorfismo que podían intoxicarse con codeína. ¿Cómo ejerce su efecto constitutivo? Ya acá está aquí están los efectos, digamos, de la codeína. Aquí se ejercen, digamos, estos son las terminaciones nerviosas, ya que provienen del tracto respiratorio, ya, y que llegan acá hasta este centro del tracto solitario. Y aquí son los opioides como la codeína, los que pueden inhibir este reflejo que provoca la tos. Así que aquí actúan los opioides también en la transmisión del impulso, así que actúan a todo nivel. No corrigen los problemas de la tos, por ejemplo, si tenemos una infección, no lo va a hacer. La codeína presenta efectos adversos, sí, dijimos nosotros que tenía efectos propios de los opioides como constipación, vómitos, sedación. Y se puede generar dependencia en algunos pacientes que sí que abusan de la codeína. Hay una otra sustancia que también es antitusivo que se vende en farmacia, el dextrometorfano, es un compuesto morfinano, pseudomorfina, que es un agonista del receptor opioide. Se utiliza como antitusivo. ¿Ya? También hay reportes de abuso de esta sustancia. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, hace un tiempo en las farmacias se vende este Sedopec y algunas farmacias inescrupulosas donde venden sin control esta sustancia y los adictos toman estos jarabes y se los toman de una sola vez. Y eso genera una sensación de euforia, ¿ya? Pero genera un daño importante a la salud por el uso de estas sustancias, ¿ya? Y ahí tenemos un problema en el control, ¿ya? Porque estos salen de un laboratorio farmacéutico y aquí en esta cadena alguien es poco ético y vende esto sin receta o lo expende a otras personas que no hacen control sobre la forma de administración de este medicamento. Y esto es bien común acá en Chile, ¿eh? El uso de estos jarabes para la tos con fines de abuso. Esto simplemente para mostrarles de que si habíamos hablado que el fentanilo era lo más potente que conocemos, miren lo que ocurre ahora. Estos son nuevos opioides, ¿ya? Y aquí tenemos como por ejemplo el carfentanilo, casi 10.000 veces, 100.000 veces más potente que el fentanilo. ¿Ya? Entonces fíjense el riesgo que puede representar el mal uso de una sustancia de este tipo. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de los antagonistas opioides. Tenemos dos tipos. Uno es la naloxona, que se utiliza principalmente para intoxicaciones con morfina y heroína.
tiene una gran afinidad por el receptor opioide, por eso desplaza a los opioides de él. Y el otro es la naltrexona, ¿ya? Es un antagonista tanto de mu como kappa, y principalmente se utiliza para el tratamiento de la dependencia al alcohol, ¿ya? Porque al parecer la naltrexona disminuye las sensaciones placenteras asociadas al consumo de alcohol. Y también la dependencia a morfina también es útil. Esto lo encontramos en Chile, ya la naltrexona como tableta. Y la naloxona ya es una sustancia que se utiliza para sobredosis con opioides. Y la naloxona tiene una alta afinidad para el receptor opioide, incluso más alta que los propios opioides, y por eso desplaza al opioide de su receptor. Y aquí pueden ver ustedes, esto es oxicodona, una curva dosis-efecto de oxicodona, a diferentes concentraciones de naloxona. Y ustedes, como pueden ver, en claro corrimiento a la derecha, propio de un antagonismo competitivo del receptor. La naloxona en Estados Unidos se utiliza de forma importante en casos de emergencia, ya para sobredosis con opioides. Entonces, si encuentra una persona aquí que no está respirando, ya se llama al 911, y si, digamos, ustedes tienen una naloxona, que son estos sprays nasales, se debe administrar y tratar esto va a revertir la intoxicación, se le puede ayudar también a que la persona respire, ¿ya? Y luego se llama a emergencia, porque esto dura como media hora el efecto. Este Narcan Spray, que es naloxona para aplicar directamente en intoxicación. Esto es la unidad de emergencia poseen este medicamento. Los invito a ver este video, es cortito, ya no se lo voy a mostrar yo ahora, ya, pero lo pueden ver ustedes y aquí está el link, ya, para que lo puedan copiar y lo puedan ver, está en YouTube. Y es bastante bueno y muestra un poquito cómo actúa la naloxona en caso de intoxicaciones con opioides. Y para cerrar la clase, les voy a hablar de esto, de la escala analgésica de la OMS. Esto es bien importante porque esto de alguna forma racionaliza el uso de opioides en la terapia para el tratamiento del dolor. Ya esta escala se desarrolló en el año 86 para la OMS para de alguna forma ordenar lo que era el tratamiento del dolor en el cáncer. Pero se vio que eran tan buenos los resultados que esto se ha ampliado para todo tipo de dolor. Y esta consta de 3 escalas, ¿ya? Dependiendo del tipo de dolor. Uno es dolor leve, dolor moderado y dolor severo. Y para cada escala, la OMS sugiere un tipo de medicamento, un esquema de uso. Por ejemplo, cuando el dolor es leve, se sugiere el uso de no opioides o antiinflamatorios no esteroidales. Por ejemplo, paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, los analgésicos comunes que vamos a ver la próxima semana. Con o sin un coadyuvante, y el coadyuvante generalmente puede ser un anticonvulsivante, un relajante muscular o un antidepresivo. ¿Ya? Los anticonvulsivantes y generalmente relajantes musculares tienden a inhibir la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Por sus propiedades, especialmente los anticonvulsivantes. Y los antidepresivos son bastante útiles porque acuérdense que los antidepresivos en general lo que hacen es disminuir los niveles, es decir, disminuir la recaptación de norepinefrina, serotonina. Con eso estimulan el ánimo de la persona, pero también potencian las vías descendentes del dolor. Entonces eso es bien importante. Con o sin coadyuvante. Luego pasamos al dolor moderado. Aquí se acepta el uso de opioides débiles, solamente tramadol o codeína, más o no un no opioide, es decir, un AINE, y con o sin coadyuvante. Entonces la persona parte con esto y luego va agregando un opioide débil. Y finalmente está el dolor severo, donde sí se acepta el uso de opioides fuertes, después de agotar todo este esquema. Luego parten acá, con los opioides fuertes, con AINE o sin AINE, y un coadyuvante. ¿Qué opioides fuertes? Por ejemplo, morfina, fentanilo, oxicodona. Pero nunca se pueden asociar opioides débiles con opioides fuertes o poner más de un opioide. ¿Ya? Eso no es aceptable por esta pauta de dolor de la OMS. Bien, y aquí les dejo algunas referencias con respecto a este capítulo. Ya en el Rand and Dale, se los sugiero que lo lean, capítulo 41 sobre opioides, bien bueno. Y acá hay unos papers de una de las referencias de la combinación de acetaminofén y codeína, pues ustedes que se les interesará ver. Eso era lo que tenía que presentarle el día de hoy. Ya no sé si alguien tiene preguntas o hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Tenemos un par de minutos para ello.
Yo tengo una duda, profe. ¿Sí, adelante? En el caso de la gente que pueda tener estos efectos adversos en que pueda tal vez generar una adicción, ¿qué tan común puede ser eso? Depende de la frecuencia de la dosificación. ¿Ya? Si el uso es frecuente, ya se puede generar adicción. En general, por ejemplo, si tú tienes un paciente terminal, ¿ya? De cáncer, donde tú tienes que administrar morfina ya para aliviar el dolor, el que se genere una cierta adicción a la morfina es un efecto adverso que se acepta. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, yo he conocido casos de personas jóvenes con algún dolor musculoesquelético, ¿ya? Que usuarios de tramadol que realmente han perdido el control sobre el uso del tramadol. ¿Ya? Entonces, la morfina tú vas a ver que es un analgésico que se reserva cuando está acá, para dolores severos, dolores terminales. Entonces, la generación de adicción en este tipo de pacientes no es un tema muy relevante. Ahora, lo que ocurre es que en Estados Unidos, como hay, digamos, una cultura del uso del medicamento un poco desregulada, ¿ya? Entonces ahí los médicos se ven de alguna forma como presionados por los pacientes para que les dé, para un dolor que podría ser tratado con otro tipo de analgésico, que le den opioides, psicodona. Actúa muy bien, pero es muy fácil generar una adicción. Entonces ahí sí toma relevancia este efecto adverso, porque tiene una persona que realmente puede arruinar su vida por una adicción a este tipo de sustancias, o puede morir. ¿Ya? Así que no sé si te habrá quedado un poquito claro lo que me preguntas. Ah, claro. Tienes razón con eso de que es como una última opción en caso de que otra cosa ya no le haga efecto. Así Igual es. en ese caso, por ejemplo, como mencionabaste con lo del citocromo 2D6 con la codeína, en el caso de que hubiera una mutación y ahí podría generarse una adicción, ¿hay algún programa como para ayudar a esos pacientes que puedan Mm. tener este problema? Mira, esto en el caso de la mutación en un paciente que use codeína, en general lo que se observa es que si tenemos por ejemplo, una persona que tiene una mutación activante que genere más metabolito activo, en general se manifiestan síntomas de toxicidad, principalmente depresión respiratoria, principalmente esos son los principales problemas. ¿Ya? Ahora, si existen programas para adicción a opioides en Chile, lo dudo. Ya lo dudo porque con suerte tenemos algún programa del auge para tratamiento de adictos al alcohol, y es una droga que es hasta los 20 años, ¿ya? Pero no, para opioides yo veo difícil, estatal. Clínicas privadas sí, deben haber de desintoxicación para algunos pacientes adictos a opioides. Se puede, pero es un proceso largo y que requiere un soporte psicológico y hospitalario importante para el paciente. Mm, sí, Ah, entiendo. Bueno, gracias. ok. Dice acá Gustavo, tiene una pregunta en el chat, dice, profe, tenía una duda entre la diferencia del dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Mira, el dolor neuropático proviene ya de alteraciones de la transmisión nerviosa de los nervios, ya, del sistema nervioso. Por ejemplo, hay alteraciones, por ejemplo, te podría mencionar, por ejemplo, el dolor del trigémino. El trigémino es un nervio que irradia toda la cara, ¿ya? Y que por alteraciones que no se conocen bien, este nervio empieza a sobreactivarse y genera un dolor muy intenso, ¿ya? Es un dolor neuropático. Un dolor nociceptivo tiene que ver con receptores, ¿ya? Con daño. Eso es la nocicepción, que es el concepto que vimos en un comienzo. Por ejemplo, otros dolores neuropáticos, por ejemplo, hay una afección que es el herpes zóster. El herpes zóster es un virus que ataca las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y genera una enfermedad que genera una llaga, ¿ya? Y la persona sana, pero queda un daño en los nervios, ya que quedan, digamos que quedan sobreactivados y produce un dolor que no hay causa externa que lo esté generando. Y es un dolor también, un tipo de dolor neuropático. No sé si te queda un poco más claro, Gustavo, eso. Bien, de nada. Ya jóvenes, eso sería por hoy. Ya nos estamos viendo entonces el próximo lunes, ya en la clase, en la última clase, me parece claro, en la última clase del mes de enero, ya que vamos a ver antiinflamatorio, ya, así que nos vemos en la próxima clase. Que tengan una muy buena semana. Gracias, profe, igualmente. Listo. Gracias, profe. Chaito.
Gracias. No. No.